Bien, les decía entonces que en un ejemplo podemos entender esta relación entre crecimiento y maduración. Desde el punto de vista físico o corporal, un puber, un niño que ya terminó que ya ingresó en la pubertad, reúne las condiciones físicas necesarias para ser papá o ser mamá. Estamos hablando de una edad de 11, 12, 13 años, ya reúne determinadas condiciones físicas para poder procrear, ¿sí? No obstante ello, no podemos decir o no podemos certificar que efectivamente tenga la madurez necesaria como para poder hacerse cargo de la función de padre o de madre, ¿no es cierto? Es decir, ahí vemos cómo en estos dos procesos de maduración y crecimiento no necesariamente van de la mano, no necesariamente están, si se quiere, ligados uno al otro de tal manera de que no, de que continúen o que marchen por el mismo ritmo o con el mismo, con la misma velocidad o intensidad. Eh, Incluso ustedes van a ver que dependiendo de la edad, dependiendo incluso del sexo o del género, hay niños o niñas que maduran más rápido o que maduran a un ritmo totalmente distinto, es decir, que van adquiriendo una especialización o una diferenciación y mayor, si se quiere, integración de esas, de las capacidades que tienen, ¿sí? Eh, Crecimiento implica tener más capacidades. Maduración implica saber cómo usarlas, ¿sí? O sea, esa sería la gran diferencia. Y otro proceso que también forma parte del desarrollo es el aprendizaje, van de la mano, ¿sí? Eh, Estos tres conceptos. Para que se pueda dar la maduración y el desarrollo es importante que también exista este proceso en donde el ser humano se va adaptando a su entorno y va incorporando habilidades que le son propicias para poder desenvolverse en el contexto en el que se encuentra, ¿sí? Eh, Crecimiento lo podríamos, o sea, si tuviéramos que establecer una comparación entre estos tres conceptos en función de cuál es el aporte genético, podríamos decir que el crecimiento está más determinado por los genes que el aprendizaje, por ejemplo, ¿sí? Eh, Hay más carga genética que determina el crecimiento o la posibilidad de crecimiento. En cambio, el aprendizaje va a depender no tanto de los genes o no tanto de la herencia o no tanto de la condición genética, sino más bien de las condiciones ambientales que propicien la incorporación de conocimientos nuevos, ¿sí? Si el niño se desarrolla dentro de un contexto que lo estimula para aprender cosas nuevas, que lo estimula para poder desarrollar y desplegar su curiosidad, obviamente el aprendizaje se va a hacer presente, ¿sí? O va a tener mayores posibilidades de aprender y de adaptarse a situaciones nuevas. Distinto si el contexto es un contexto de carencia o de privación, un contexto en donde de repente las situaciones ambientales no son las mejores para poder incorporar habilidades o conocimientos, ¿no es cierto? Entonces ahí de repente el aprendizaje tal vez no se despliega de la mejor manera, ¿sí? Bien. Acá el autor en el material plantea esta disyuntiva, ¿no es cierto? Herencia y medio ambiente. Eh, Esto que yo les había mencionado hace un momento, en el desarrollo de la persona intervienen estos dos aspectos. Hay condiciones que son hereditarias y hay condiciones que son aprendidas por la influencia del medio ambiente. El medio ambiente entendido en términos generales, ¿no es cierto? No solamente el medio ambiente físico, el entorno geográfico que nos rodea, sino el entorno más bien social, cultural en el que estamos insertos. A eso se refiere esto de medio ambiente. Eh, y la herencia, bueno, se refiere a lo que yo le decía hace un momento, la carga genética que nosotros traemos desde nuestro papá, nuestra mamá y obviamente de la familia de cada uno, ¿no es cierto? Es decir, toda esa carga genética va
a aportar a nuestro desarrollo, a las condiciones de nuestro desarrollo. Es la eterna pregunta, ¿no es cierto? ¿Se nace o se hace? ¿Mm? Bien, a ver, no sé, podemos poner miles de ejemplos, o sea, de personas que se han destacado en alguna actividad, algún científico, algún profesional, algún trabajador, alguna trabajadora, eh, al, alguna deportista o algún deportista. Si uno piensa, por ejemplo, en personas destacadas, personalidades destacadas del arte también, por qué no decirlo, y uno se pone a pensar, bueno, esta persona, ¿cómo es que llegó a ser tan excelente en lo que hace? ¿No es cierto? Entonces uno piensa, por ejemplo, en Messi, para poner un ejemplo, o sea, puede haber miles, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, obviamente no todos somos Messi, por más que entrenemos toda la vida, miles de horas, es decir, o por más que tengamos los mejores entrenadores, los mejores profesores, de repente capaz que no llegamos a ese nivel. Entonces, evidentemente hay algo que tiene que ver con lo genético, con lo heredado, una condición física que de repente lo pone en mejor camino o lo pone con cierta ventaja como para poder desarrollar determinada habilidad, en el caso de él, la habilidad para el fútbol. Pero no hubiera sido suficiente con la condición genética. De hecho, él ha recibido mucha ayuda desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista social, mucha estimulación desde su familia, desde el club, desde sus compañeros. Es decir, eh, no hubiera podido llegar a desplegar esa potencialidad si no hubiera tenido la estimulación del entorno, ¿sí? O el apoyo, la contención, el acompañamiento del entorno. Entonces, herencia y medio ambiente van de la mano. O sea, difícil responder esa pregunta si uno es o se hace, o si uno nace o se hace. O sea, hay un poco de las dos cosas. Eso es lo que quiere transmitir el autor en el artículo, en el libro. Plantea tres etapas evolutivas. Ustedes lo van a ver desarrollado en el libro. Estas tres etapas evolutivas, el autor plantea una serie de etapas evolutivas. La etapa prenatal, la infancia, la niñez, adolescencia, adultez y vejez. ¿Sí? Ustedes van a encontrar, dependiendo del autor, tal vez otras etapas u otras fases u otra cronología, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con esta que a mí me parece bastante más clara, ¿sí? Entonces tenemos etapas evolutivas, tenemos prenatal, infancia, niñez, adolescencia, adultez y vejez. Fíjense que ahí hay una contextualización en cuanto al ciclo vital, es decir, qué cantidad de años implica o incluye cada una de esas etapas, ¿no es cierto? Igual, de todos modos, esta es la aclaración que yo quiero hacer antes de que ustedes puedan enfocarse en esta lectura. Estas edades que figuran allí son variables, es decir, son edades promedio, para decir de alguna manera. No se cumplen exactamente así en todos los casos, es decir, hay casos en donde de repente esa edad de un paso, de un periodo a otro, puede tal vez alargarse un poco más, o puede demorarse un poco más, o puede presentarse con mayor o más temprano, ¿sí? Con mayor celeridad. Se dice, por ejemplo, que la infancia abarca el primer año de vida. ¿Cuál es el evento que establece o que de alguna manera marca la pauta del paso de la infancia a la niñez? La posibilidad de caminar, ¿sí? Cuando el niño, ¿sí?, pasa de una postura de gateo, si se quiere, cuadrúpeda, pasa a una postura bípeda y a la posibilidad de poder caminar. Bueno, cuando logra esa posibilidad o cuando logra esa habilidad, pues ahí ya decimos que pasa a la niñez, ¿sí? Esto, como yo le decía, puede variar. Hay niños que tal vez comienzan a caminar
a los 10 meses, hay niños que comienzan a caminar al año, hay niños que comienzan a caminar un poquito más, más tarde del año, ¿sí? Por eso esto ustedes tienen que tomarlo con cierta prudencia, es decir, estos ítems o estos hitos de edades los tienen que poder tomar con cierta prudencia y considerar que hay variables dependiendo de cada una de las personas. Hay autores que hablan de primera infancia, de segunda infancia. Bien, nosotros nos vamos a manejar con estas etapas que plantea Paladino, ¿sí? Más que nada como para unificar un criterio. Después ustedes igualmente son plenamente libres de adherir a otro autor si es que consideran que es mucho más explicativo, mucho más claro, ¿sí? Bien. El desarrollo prenatal es una de las etapas, la primera etapa que considera Paladino en este despliegue del ciclo vital del ser humano. Durante mucho tiempo se dejó sin estudios, no se visibilizó, si se quiere, este periodo importante del desarrollo del ser humano. Los estudios genéticos o los estudios del desarrollo comenzaron en muchas oportunidades desde el nacimiento, es decir, muchos artículos o investigaciones científicas comenzaron su abordaje del desarrollo humano desde el nacimiento y dejaban de lado lo que tiene que ver con este periodo de 9 meses en donde se produce, si se quiere, el periodo de mayor intensidad en cuanto al desarrollo y al crecimiento y la maduración del ser humano en funciones, en estructuras y en tan poco tiempo. ¿Sí? Es decir, imagínense que desde una célula apenas visible al microscopio va a pasar en 9 meses a una estructura corporal completa, ¿sí? Una estructura corporal en pleno funcionamiento completa. Es decir, es bastante acelerado ese proceso y evidentemente es digno de ser tenido en cuenta como una de las fases del desarrollo del ser humano. En este sentido, Paladino establece 3 periodos dentro de este periodo de desarrollo prenatal, que es el periodo germinal, en las 2 primeras semanas, el periodo embrionario, el tercero al 6º mes, el periodo fetal del 6º al 9º mes. A ver, ustedes en el material van a poder seguir la lectura de cada uno de estos periodos y de cada una de estas fases y estas etapas con las características que implican, ¿no es cierto?, con las particularidades de cada uno. Y de todos modos lo importante es ir teniendo en cuenta cuál es el efecto psicológico de cada una de estas etapas y de cada una de estas situaciones que le toca vivir al ser humano. Uno podría pensar que dentro de lo que es el periodo prenatal no hay efectos psicológicos o no hay desarrollos psicológicos. En definitiva, eso es una concepción errada, porque en efecto el niño dentro del vientre materno es consciente o registra, ¿sí? Registra las situaciones que ocurren en su medio ambiente, es decir, registra el estado de salud de su mamá, registra el estado de ánimo de su mamá, incluso registra una determinada serie de estímulos que lo pueden ir afectando. Por ejemplo, uno de los primeros sentidos que se activa en el niño, ya incluso antes de su nacimiento, es el sentido del oído. Es decir, por eso hay muchas recomendaciones que se hacen en relación a estimular al niño, a la niña dentro del vientre materno con música, ¿sí? Con canciones, es decir, de alguna manera los relaja, los tranquiliza, los mantiene en ese estado de cuidado dentro del vientre materno con una estimulación positiva que tiene que ver con la música, y ellos registran eso, registran la voz de la mamá, es decir, al momento de nacer ellos no necesitan mucho tiempo como para poder identificar a su mamá, porque en efecto ya la conocen por lo que conocen su voz, ¿no es cierto?